días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a estar reparando juntos la plaqueta electrónica de un microondas que no enciende. Como siempre, tengo que recomendarles, si van a intervenir un microondas, antes de destaparlo, ver el video con las medidas de seguridad, los protocolos de seguridad que hay que seguir para no sufrir una descarga eléctrica. El microondas es un equipo muy riesgoso para intervenirlo sin conocimientos, nos puede dar una descarga eléctrica incluso estando desenchufado de la red, y depende cómo nos agarre esa descarga eléctrica puede ser incluso mortal. Así que por favor, si van a destapar un microondas, no dejen de pasar por el video con los protocolos de seguridad. El síntoma que presenta este microondas, el de no encender, ya lo tratamos en otro video, ya vimos un video con un microondas que también no encendía. En ese video estuvimos analizando parte por parte el circuito del microondas, estuvimos viendo cómo revisar el fusible, cómo revisar el protector térmico, cómo seguir el cableado. En este caso vamos a obviar todo ese tema porque ya está explicado en el video, por acá les voy a dejar el link. Y vamos a ir directamente a medir la tensión a la entrada de la plaqueta. Un microondas tiene un reloj que tiene que estar siempre encendido, o sea que si yo lo enchufo tiene que recibir corriente el módulo electrónico, la plaqueta electrónica tiene que llegar los 220 de alimentación para poder funcionar y poder mostrar el reloj. No hay ningún botón, no hay nada que lo apague el microondas. Lo que vamos a hacer entonces es poner el tester en la entrada de la plaqueta. Para identificar los cables donde tenemos que poner el tester lo vamos a hacer siguiendo el procedimiento que estuvimos viendo en el video anterior, que por acá les voy a dejar el link. Bien, vamos a hacer las mediciones. Entonces ya tenemos el tester colocado, lo encendemos, vemos que sí llega a tensión y el microondas no enciende, con lo cual ya tenemos un 100% de seguridad que la falla está en la plaqueta. Vamos a proceder a desarmarla y ver dónde está el problema. Este es el panel en donde está la plaqueta principal. Acá atrás tenemos la plaqueta que soporta a los pulsadores y al mando. Vamos a desarmar para empezar con las mediciones. Este tipo de falla suele estar en la fuente de alimentación. La fuente de alimentación está incorporada en la plaqueta principal. Así que vamos a dejar a un costado la plaqueta con las teclas y con el mando y vamos a hacer las mediciones en esta plaqueta. Cuando un equipo no enciende, la falla más probable está en la fuente de alimentación, así que vamos a comenzar por este sector. La fuente de alimentación en este caso está incorporada en la plaqueta, es un poco más difícil identificar dónde medir las tensiones. En esta plaqueta está serigrafiado, tenemos la tensión BCC, que es la tensión que se alimenta el micro, la tensión de 5 volt, y también tenemos la tensión que alimenta los relés, que dice 12 volt. Pero si no tenemos serigrafiado, lo que podemos hacer es buscar el datasheet del microcontrolador. Circuito eléctrico de las plaquetas no hay, pero sí tenemos los diagramas de las hojas de datos de los microcontroladores. Yendo a la hoja de datos del microcontrolador podemos saber cuáles son los pines de alimentación. De paso nos sirve para otros pines más que a veces tenemos que hacer mediciones, pero en este caso que tenemos que enfocarnos en la fuente de alimentación, podemos ir a la hoja de datos y hacer la medición en la alimentación del microcontrolador. Podemos medir si tenemos, como en este caso, que nos indica cuál es la tensión de los 12 volt y dónde está BCC de 5 volt y dónde están los 12 volt. Podemos ir también a hacer la medición a este punto. O podemos medir la salida del transformador como para ver si la falla no está en el transformador. En este caso vamos a comenzar por este lado. La falla más típica de los microondas de esta marca está dada en el transformador. Tiene una protección interna que se suele quemar. Así que vamos a comenzar haciendo las mediciones en el transformador. Vamos a medir que a la salida del transformador nos esté entregando la tensión nominal de alterna en este caso, porque es un transformador. No pasamos todavía por el rectificador, así que tenemos que poner el tester en función de alterna. La salida del transformador la identificamos fácilmente, simplemente siguiendo los pines del transformador del otro lado de la plaqueta. Ahí ya tenemos los contactos del transformador. En este caso también está serigrafiado donde están las bobinas. Esta plaqueta, este transformador tiene dos salidas, pero la plaqueta utiliza una sola. Así que la medición tenemos que hacerla en estos dos terminales, que son donde están las pistas conectadas que alimentan a la plaqueta. Estos dos terminales no van a ningún lado, así que no tiene sentido medirlo. Vamos a hacer la medición. Como podemos ver,
no tenemos tensión a la salida del transformador. Vamos a ponerlo en la escala de 750 volt para medir la tensión a la entrada del transformador, para estar seguro que esté llegando corriente al transformador. Y ahí podemos ver que sí, tenemos 216 volt, tenemos tensión en la entrada del transformador, pero no tenemos en la salida. Así que este ya es un indicador que la falla está en el transformador. Vamos a pasar ahora a sacar el transformador para hacer las mediciones, así tenemos una última confirmación más. Para el soldar muchas veces suele ser recomendable estañar, o sea, cargar de estaño la soldadura. De esta manera se logra que el calor sea más homogéneo, se reparta mejor en el sector donde vamos a producir la desoldadura. Y al haber más masa de soldadura, el calor dura más tiempo, entonces es más fácil poder retirarlo y poder quitar toda la soldadura. Vamos a pasar al estañado primero entonces. Y ahora pasamos a desoldar. Ya tenemos el transformador afuera. Este es un transformador con dos salidas, pero como dijimos está usando una sola. Esta otra está totalmente sin conexión, no va a ningún lado, así que podríamos reemplazarlo directamente por un transformador de 12 volt. Bien, si queremos colocar nuevamente un transformador en la plaqueta, no nos va a costar conseguir un transformador de este estilo. Lo más recomendable va a ser mandarlo a bobinar, o podemos también poner un transformador externo. Y la otra alternativa que tenemos es intentar reparar este transformador. Suelen tener una protección en el primario. El primario está conectado en serie con un fusible térmico. Ese fusible térmico muchas veces se quema no por exceso de temperatura del transformador, sino por una fatiga de ese fusible. O sea que si lo reemplazamos estaríamos haciendo la reparación como corresponde. También se podría anular, de hecho si ponemos un transformador externo no viene con fusible térmico, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es seguir con la protección. Así que vamos a ver si el primario no tiene continuidad. Lo que vamos a hacer es desarmarlo, abrirlo para ver si podemos reemplazar ese fusible térmico. Bien, con el tester en 2K o en 20K podemos ponerlo. La resistencia a un primario de estos transformadores está entre 1 y 2K, pero vamos a ponerlo en 20K para mayor seguridad. Y buscamos en el primario y no tenemos continuidad. Los cables del primario son estos dos, lo que están los dos del centro, por lo que estoy viendo acá en el circuito de la placa. De todas formas medí en los tres contactos que tengo y no tenemos continuidad, o sea que tenemos la certeza que el problema está en el primario. Vamos a medir el secundario. Acá tenemos uno de los secundarios que no está conectado, así que no va a haber continuidad, no tiene salida de 5 volts, el transformador es de 10 volts solamente. Y vamos al secundario con la salida de 10 volt. Y ahí sí tenemos continuidad. Estamos cerca del 0. Vamos a pasar a la escala de 200. Y tenemos un valor de 6,1, 6,2 ohms. O sea que la resistencia del secundario de este transformador está bien. Lo que tenemos que entonces probar es de desarmarlo, a ver si encontramos ese fusible térmico y lo podemos reemplazar. Bien, acá tenemos el transformador. Le quitamos la aislación y pudimos sacar el fusible térmico. Podemos ver que está conectado en serie. Acá tenemos uno de los terminales de entrada del transformador. Pega toda la vuelta por el bobinado. Sale, ingresa al fusible térmico y sale del fusible y va al otro terminal del transformador. Vamos a ver si tiene continuidad. Ahí ponemos en uno de los terminales y los dos terminales del transformador, y obviamente no tiene, como habíamos hecho en la medición anterior. Pero vamos a dejar uno en uno de los contactos y el otro lo vamos a poner a la salida del bobinaje. Y ahora vemos que sí, está en 1,4 kilo ohms, 1400 ohms, es una resistencia normal. Lo que tenemos abierto es entonces el fusible térmico. Si medimos el fusible térmico nos va a dar que no tiene continuidad. No tenemos continuidad ahí, por eso es que el circuito está abierto. Esto se podría puentear acá si yo lo anulo. Si yo esto lo hago de esta manera, lo puenteo. Lo que estoy haciendo lo estoy anulando
Si bien va a funcionar el transformador, pero le estamos quitando la protección que tiene. Es una protección para que si se pasa de temperatura, que no haya riesgo de incendio. Así que es algo que no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es colocarle un nuevo fusible térmico. El fusible térmico se coloca, se suelda lo más lejos posible de la carcasa, porque el calor de la soldadura puede pasar a través del terminal y quemarlo el fusible nuevo. Así que lo tenemos que soldar lo más lejos posible y tenerlo con un trapo mojado para evitar que tratar de minimizar el riesgo de que la temperatura ingrese al fusible. Vamos a realizar el reemplazo y volvemos con el video. Bien, ya colocamos el fusible en su lugar con el alambre lo más largo posible. Lo que vamos a hacer ahora lo vamos a aislar con barniz en aerosol, con barniz aislante. Lo vamos a aislar y lo vamos a armar en la plaqueta para probar su funcionamiento. Bien, terminamos de colocar el transformador. Ya hicimos todas las soldaduras. Vamos a alimentarlo con 220 y vamos a probar el resultado. Como vemos, ya está funcionando. Lo que vamos a hacer ahora es probar que no levante temperatura. Vamos a dejarlo encendido un buen tiempo y ver que no esté levantando temperatura, que no haya un corto en el primario del transformador y por eso esté levantando temperatura, y eso es lo que me va a quemar el fusible. Bien, esto es todo por hoy. Lo que le quise transmitir es esta reparación que es bastante típica. Transformadores que se les abre el primario, que no tienen continuidad en el primario, se pueden desarmar y cambiar. Este fusible térmico en otro encapsulado también está colocado en caloventores y bueno, distintos equipos eléctricos. Se lo utiliza para proteger principalmente a los riesgos de incendio. Están en la resistencia de los secadores de cabellos, y en muchos equipos vamos a encontrar fusibles térmicos con otro encapsulado, con un encapsulado tipo tubito, pero la función es exactamente la misma que esta. Bien, si te gustó el video y me querés hacer un aporte, no te olvides de presionar en el botón me gusta. De esta forma me ayudas a que se posicione mejor el buscador, que lo puedan ver el video más personas. Suscríbete, así YouTube te avisa cuando yo suba nuevos videos. Y no me queda más que agradecerte que te hayas tomado el tiempo en ver todo este video. Me despido como siempre con un fuerte apretón de manos. Hasta un próximo encuentro.